Hola familias, muy buenos días. Les habla Corín Mazurek de Homeschool Consagrado al Señor. Y esta mañana básicamente estamos aquí para poder animar a mamás y papás homeschool principiantes durante los próximos 3 días, hoy, mañana y el día siguiente. Hoy martes, miércoles y jueves. Bien, el día de hoy quiero hablar acerca de cómo podemos estar educando a nuestros hijos para el reino de Dios. Básicamente esto es algo que es, es muy contracultural, es algo que contradice muchas cosas de este sistema, incluso del forma de pensar humano. Educar para el reino de Dios. El sistema actual se enfoca en una educación centrada en el hombre, centrada en el gobierno, centrada en el egoísmo, básicamente. Pero nuestro enfoque, si somos cristianos, si somos seguidores de Cristo, si somos ser hijos de Dios, entonces nuestro enfoque debe ser educar para su reino y para hacer su voluntad y no la nuestra. Entonces, cuando nosotros decidimos hacer homeschool y hacer homeschool cristiano, nuestro enfoque entonces para nuestros pequeños debe ser: voy a educar a este pequeño y me voy a educar yo también para poder hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, para poder plantar el reino de Dios en mi casa primeramente y que esto se expanda hacia afuera. Esto en teoría suena precioso, suena muy bonito, pero en la práctica es muy difícil y es por eso que muchos se dan por vencidos. Pero yo aquí estoy para animarles. Primero que todo, no tenemos que ser perfectos para poder cumplir con la voluntad de Dios o para poder hacer el reino de Dios acá. Porque nosotros no somos perfectos, somos caídos, somos pecadores. Vamos a cometer errores todo el tiempo. Y es por eso que necesitamos de Cristo. Es por eso que necesitamos de Jesús en nuestra vida. Si fuésemos perfectos, si pudiésemos hacer todo bien, entonces, ¿para qué necesitamos a Dios? ¿Ven? Esto no se trata de ser un santo, de ser perfectos, de ser esa mamá homeschool que tiene todo planificado y tiene toda la casa impecable y los hijos son un 7. No, vamos a tener errores. Eso es totalmente común, eso es totalmente normal y es simplemente por el pecado que das. Ahora, de que debemos alejarnos de eso, por supuesto. Estamos en un proceso de santificación en estos momentos. Al estar ya en una relación con nuestro Señor, estamos santificándonos. Por lo tanto, estamos aprendiendo cómo poder hacer su voluntad. Cómo, cómo hacer el reino de Dios acá en la tierra. Y todo eso lo vamos aprendiendo y el Señor nos va transformando y nos va moldeando, nos va cambiando más a su imagen. Y así entonces ya es menos yo y más Cristo. Yo ya llevo 12 años haciendo homeschool. Créanme, los primeros años, los primeros 5 sobre todo, fueron los más difíciles para mí, para mi carácter, porque era incluso una feminista. Yo quería estudiar y trabajar y realizarme como mujer, mucho más que estar educando a mis hijos. Y el Señor ha ido cambiando mi corazón y mi mente con respecto a esos temas. Yo no sirvo para hacer aseo, para cocinar, para, no sé, coser la ropa o planchar. Naturalmente yo no soy así, no sirvo para esas cosas. Pero Dios me ha ido cambiando, me ha dado amor, me ha dado paciencia y realmente ha sido por Él y por su gracia, no ha sido por mi propia fuerza. Y aún así tengo mucho por qué aprender, muchísimo. Acá tengo algunos pasajes que quiero compartir con ustedes esta mañana, que me ha enfocado a esto con respecto a cómo podemos educar para el reino de Dios. Después de leer este pasaje y reflexionar en ellos, me gustaría escuchar un poco sus comentarios para que podamos ir compartiendo. Ya esto se trata de conectarnos y compartir. A ver, Romanos 12:2 nos dice que
No debemos conformarnos a este mundo, a este siglo actual, sino que debemos ser transformados mediante una renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Debemos ser transformados. Esa palabra es fuerte, es drástica, es poderosa. Debemos ser transformados mediante una renovación de nuestra mente, nuestro entendimiento. ¿Y para qué? Para conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Va a contradecir todo lo que tu familia podría conocer. Va a contradecir todo lo que tus amigos podrían conocer. Va a contradecir todo lo de este sistema. Pero va a complacer a nuestro Padre, que es hacer su voluntad. Entonces, para poder hacer su voluntad, primeramente tenemos que transformarnos, tenemos que ser renovados por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Les animo a buscar al Señor en oración, ustedes juntos con su esposo, su esposa, para poder saber cuál es la voluntad. Y esto va a comenzar a ser transformado, va a comenzar a cambiar su manera de ver las cosas, su manera de pensar, de razonar. A lo mejor la universidad no es todo. A lo mejor el dinero, la casa, el auto no es todo. ¿Qué estoy diciendo entonces? ¿Que vamos a ser todos unos vagos? No, no estoy diciendo eso, porque Dios también provee siempre para sus necesidades, siempre. Lo que estoy diciendo es que el enfoque debe ser otro. Porque el enfoque actualmente en este sistema, para aquellos sobre todo que están recién comenzando a hacer homeschool, el enfoque del sistema actual es: tú estudias para una carrera, para ser exitoso, para tener dinero, para tener casa, tener auto, para tu comodidad. Ese es el enfoque. Sin embargo, siempre hago esta pregunta en todos los seminarios que he ido los últimos 2 años y siempre muestra que es menos de un 5%. Ponte a pensar cuántas personas conoces de toda tu vida que al salir de la enseñanza media, de high school, de la secundaria, tenían claro lo que querían estudiar en la universidad. Lo tenían todo. Y además fueron a la universidad para estudiar esa carrera y la terminaron y se graduaron. Nunca se cambiaron de carrera, sino que lo hicieron, lo propusieron y lo hicieron. Y se graduaron de esa carrera y además encontraron un trabajo en esa profesión. Y hoy en día son felices con la decisión que tomaron después de salir de high school, de la secundaria, de la enseñanza media. Son exitosos, tienen buen dinero, tienen casa, tienen auto, tienen una familia grande, tienen todo lo que quisieron y son felices con esa decisión. ¿Cuántos realmente viven esa realidad? Muy pocos. Muy pocos. Nunca me voy a olvidar un papá que me dijo que él no conocía a nadie así. Es más, él conocía atrapada en el sistema y que se sentía sola y vacía y triste. Es una mentira. El enemigo siempre está ahí para mentir. Y este sistema muestra esa mentira. Y ojo, este sistema lleva apenas 200 años de existencia, desde el año 1800, desde la Revolución Industrial, cuando comenzaron a surgir las fábricas y comenzaron a surgir las escuelas para poder proveer empleados para esas fábricas, obreros para esas fábricas, y la mujer también comenzó a trabajar debido por la guerra mundial y todo eso. La mujer también comenzó a entrar en trabajo laboral. Y todo eso se ha ido cambiando. Pero si vemos desde el año 1800 hacia atrás, vemos que la educación siempre partió desde la familia. Es más, se aprendía a leer y a escribir con la Biblia. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, debemos renovar nuestro entendimiento. Debemos cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos también Mateo 5, del 13 al 16,
Básicamente está en el contexto del Sermón del Monte, donde Cristo está con sus discípulos. Y esto es un momento solemne. Tú te pones a pensar en el Sermón del Monte, inmediatamente piensas, Cristo está rodeado de gente y todo el tema. Claro, así fue, pero no al comienzo. No al comienzo. Al comienzo, Cristo estaba solo con sus discípulos. Si ustedes leen el pasaje de Mateo 5, dice que Él estaba ahí y ve a la multitud y Él se aleja y sube el monte. Y al subir el monte llegan a Él sus discípulos. Se sientan para escucharlo. Y entonces Él abre su boca y les dice las bienaventuranzas. Y después de eso inmediatamente habla acerca de ser sal y de ser luz. Y esto es algo que Él les dice a sus discípulos en un momento íntimo, solemne, en confianza. No era algo para la multitud, era algo para sus discípulos. Y les dice que ellos son la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciera, entonces ¿con qué será salada? Nosotros tenemos que salar a nuestros hijos, tenemos que dejarlos bien saladitos. También dice, ustedes son la luz del mundo, para así mostrarle a los hombres esta luz. Entonces, cuando muchos papás me dicen, es que yo quiero que mi hijo sea sal y luz en la escuela, yo entiendo lo que quieren decir, pero el pasaje está mal usado. Porque es para un niño, porque un niño es influenciable. Un niño está aprendiendo, está creciendo, está recién madurando. Él le dice a sus discípulos que sean sal y luz cuando Él ya ha pasado 3 años con ellos, 24/7, comen con ellos, camina con ellos, está todo el tiempo con ellos. 3 años, 24/7 con Cristo, hoy en día sería similar a ¿qué? No sé, 5 años en la iglesia, 10 años en la iglesia, no sé, porque no es 24/7 que uno está estudiando la palabra y con el maestro en comparación a lo que tenemos hoy de 1 hora de un culto o un estudio bíblico en la semana, de un par de horas, lo que fuera. Ellos están 24/7 con Cristo, con su maestro, siendo entrenados, discipulados constantemente. Era un tipo de homeschool. Estaba ahí siempre con ellos, instruyéndolos. Y Él les dice, ustedes ahora deben ser sal y luz. Entonces, ¿cómo nosotros podemos exigirle a un niño que sea sal y luz en las cosas? Ni siquiera nosotros siendo adultos lo somos en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Es mucha responsabilidad sobre los hombros de un pequeño. Es mucho. Pero la meta es esa. Entonces, ¿cómo podemos hacer que llegue a ser sal y luz si lo influenciamos más con otras cosas? ¿Se entiende? Tenemos que salarlos, tenemos que dejarlos bien saladitos. Así como Cristo estuvo siempre ahí, 24/7 con sus discípulos, discipulándolos, mentoreándolos, guiándonos, liderándolos. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestros discípulos, con nuestros pequeños, para que puedan ser sal y luz. Esa es la meta, esa es la meta. Para allá vamos. Y nosotros debemos darles ese ejemplo. Debemos darles ejemplo. Cristo dio este ejemplo. Si vamos a Lucas 2:52, lo voy a buscar para leerlo textualmente acá. Lucas 2:52. Ya, voy a leer de la versión Reina Valera. Esto habla acerca de Cristo, su nacimiento, el pasaje de Lucas 2, por supuesto, claro, y después habla acerca de cómo Cristo va creciendo y cómo Cristo después se perdió en el templo por 3 días y lo encuentran y está ahí con los sabios de la ley y todo eso, ¿se acuerdan? Ya, en ese contexto entonces después dice el último pasaje que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Cristo siendo niño estaba creciendo en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres.
Fíjense, aquí hay algo bien lindo, que es que Cristo, siendo niño, Él está absorbiendo toda esta sabiduría de Dios, de Abba Padre, para poder ser un hombre maduro espiritualmente y tener gracia, no solamente con Dios, sino también con los hombres, para poder hablar, explicar elocuentemente las cosas, para poder estar ahí, para poder ministrar a los demás, servirles. Ese es justamente lo que nosotros queremos para nuestros hijos también, por supuesto. Nosotros, para nuestra propia vida también. Nosotros también queremos crecer en sabiduría, en estatura, en el conocimiento de Dios, para poder tener gracia, para poder bendecir y ministrar a las demás personas y por supuesto. Ese es el punto. Ese es el punto. O sea, para eso va enfocado la educación. No va enfocado a puntos para el examen, carrera universitaria, éxito y fama, dinero. No. De hecho, si nosotros medimos el éxito en base al éxito humano y el éxito espiritual, cristocéntrico, vemos que el éxito se mide de maneras muy diferentes. Muy diferentes. En el éxito, en la sociedad, en el mundo de hoy, ¿cierto? En la humanidad, está basado en cuánto es tu salario, qué carrera tienes. Hoy en día es muy común preguntarle a alguien, tú lo conoces por primera vez, qué sé yo. Ah, qué gusto conocerte. ¿Y a qué te dedicas? Es muy común estas conversaciones a veces entre papás, ¿cierto? O mamás también. ¿Y a qué te dedicas? Oh, yo soy enfermera. O yo soy abogada. No, yo soy ta, 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 ta. Y después está la mamá que dice, yo soy dueña de casa. Y todas las otras mamás, ay, pero no te estás realizando como mujer, querida. Ay, qué pena. Pero mira, ¿sabes qué? Tú podrías estudiar en un instituto. Hay ahora cosas online que tú lo haces en 2 años. ¿Estás lista? Y te animan a salir adelante. Porque si tú eres dueña de casa, tú no eres exitosa. ¿Cierto? O en el caso del varón, por ejemplo, yo soy ingeniero, soy cirujano, soy, qué sé yo, profesor, lo que sea. Y después sale el papá, yo, no sé, soy mecánico, soy, no sé, lo que sea, sin querer ofender a ningún mecánico, soy carpintero como mi esposo. Y lo otro, al tiro haciendo el cálculo matemático, su salario ay, no es tan exitoso. Así se mide el éxito en nuestro sistema de hoy, en el mundo actual. Pero ¿cómo mide Dios el éxito? ¿Cómo se mide el éxito en base a la palabra de Dios? ¿Saben cómo se mide? Se mide por los frutos. Se mide por los frutos. Juan 15:4. Déjenme ir a ese pasaje. Juan 15, versión Reina Valera. Cristo dice que eres la vid y nosotros somos los pámpanos. Es muy lindo este pasaje. Juan 15:4, aquí está, dice, versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os es hablado. Aquí está la clave, aquí está el éxito, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los echan en el fuego y arden.
El éxito para Dios está basado en Cristo. Él es nuestro éxito. El vivir para Él, el permanecer en Él, educar a nuestros hijos para Él, para su reino. Ahí hay éxito, ahí hay excelencia, ahí estamos agradando a Dios. Y va para mucho más que este mundo que va a ser consumido así. Cristo podría llegar hoy mismo y todo lo que se ha planificado para esa futura carrera, ¡chao! Nuestro éxito, ¿cómo fue el éxito de Cristo? Fue en una cruz. Fue muerte en una cruz. Fue golpeado, látigos con huesos para meterse ahí en su piel para sacarle pedazos de su carne. Fue escupido, fue destrozado físicamente. Clavaron los clavos ahí en sus manos y en sus pies a unas tablas de madera, ahí para unas tablas de madera gruesa con los clavos gruesos, para dejarlo parado ahí en esa cruz por horas, agonizando. Ese fue su éxito. ¿Y dónde estaban toda la audiencia de Cristo ahí? Todos los discípulos se fueron, se escondieron. Solamente estaba ahí Juan y María Magdalena ahí mirando. Ahí estaba el éxito de Cristo. Otras personas mirarían a eso y decir, ¿cómo eso es éxito? Éxito es aquel que tiene fama, que tiene dinero, que es reconocido por todo, que no sé, que tiene un título, que le va súper bien. ¿Cómo fue el éxito de los discípulos? Todos fueron perseguidos, todos fueron asesinados. Ese es el éxito. Ese es el éxito. Si yo soy perseguida por Cristo, si mis hijos son perseguidos por Cristo, puedo decir que somos exitosos. Porque entonces estamos cumpliendo su voluntad y estamos educando para el reino de Dios y no para este sistema. Ahí hay éxito. Ay, Señor. Educar para el reino de Dios requiere un cambio de transformación de nuestra mente para conocer su voluntad. Requiere entender la mente y ser sal y luz en este mundo. Y eso va por un proceso de santificación, de discipulado con el tiempo. Como Cristo lo hizo con sus discípulos, nosotros también tenemos que hacerlo con nuestros discípulos. Y en conclusión vamos a estar como Cristo, creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Y todo lo que nosotros hacemos va a ser basado en un éxito que es un éxito espiritual, no mundano. Como nos dice el libro de Juan, tenemos que permanecer en esa vid, en Cristo, para dar fruto, para ser exitosos en el reino de Dios, para hacer su voluntad. Finalmente, ya algo más práctico, Primera de Pedro 2:9 me dice, ustedes son una nación escogida, un real sacerdocio al servicio de Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros tenemos esa misión que cumplir. No estoy diciendo que está mal estudiar en la universidad, no estoy diciendo que está mal ser abogado, ser médico, no estoy diciendo eso, todo lo contrario. Necesitamos profesionales cristianos. El problema es el enfoque. Estoy estudiando esta para poner plata en mi bolsillo, para tener mi casa, para tener mi auto, para tener mi éxito.
Primera de Pedro 2:9 me dice que nosotros estamos al servicio de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos de nosotros estamos anunciando eso? ¿Cuántos estamos realmente evangelizando, alcanzando a personas para Cristo? En nuestra carrera, en nuestra profesión, en nuestro trabajo, ¿cuántos? Si no lo estamos haciendo, tenemos que preocuparnos entonces, porque no estamos cumpliendo con nuestro propósito, que es un propósito divino. Recuerden, ese es el éxito. Lo cual podemos mostrar con nuestros frutos, podemos mostrar con nuestro testimonio, podemos mostrar con nuestra gracia con los hombres, podemos mostrar con nuestro servicio, podemos mostrarlo al ser sal y luz. ¿Necesitamos médicos cristianos? Sí, pero no un médico que esté ahí sentado detrás de un computador simplemente preguntándote datos para después darte una receta médica y chao y vete y es un cliente y no un paciente. Necesitamos médicos cristianos que realmente entiendan por vocación, ¿cierto? Su profesión es atender a un paciente, no a un cliente. Estar uno a uno con la persona, escucharlo, conversar con él y además testificarle de Cristo. E incluso salir a viajes misioneros y ayudar a aquellos que no tienen seguro médico para poder tratar con sus enfermedades y servir así a los demás. Eso es un cristiano médico. Es un cristiano que tiene un trabajo médico. Pablo hacía carpas. Jesús fue un carpintero. Pedro fue un pescador. Y así cada uno de los discípulos y diferentes personas tenían diferentes profesiones, oficios, tenían diferentes trabajos, pero no fueron reconocidos por eso, no estaban dedicados tampoco exclusivamente a eso, sino que ellos se dedicaban a anunciar a Cristo, a anunciar el Evangelio y alcanzar a más personas para Cristo. Y esa debe ser nuestra labor como padres y para nuestros pequeños, ese debe ser el enfoque. ¿Cómo lo podemos lograr todo esto? Deuteronomio 6 nos da una clave de cómo podemos hacerlo. Más que una clave, nos da una base. Una base, cómo podemos educar a nuestros hijos. Porque recuerden, la escuela en sí no existe hace más de 200 años, desde la Revolución Industrial. Pero la educación en el hogar, desde la familia en adelante, de los padres en adelante, era totalmente normal. Porque así fue como Dios lo intencionó desde el comienzo. ¿Para qué decir que Dios fue el padre y el educador de Adán? Estando en el huerto, lo pueden ver. Deuteronomio 6 nos dice exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Fíjense, dice Deuteronomio 6, versículo... ¿Sabes que se los voy a leer todo? Versículos 1 al 9. Dice: Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual paséis vosotros para tomarla. Ya están por pasar la tierra prometida el pueblo de Israel, y antes de entrar dice, esperen, hablemos primero unos puntos importantes. Van a enseñar estas cosas. ¿Para qué? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Acá está. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las vas a atar como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí está. Aquí está. Ahí está el currículum. Ahí está todo lo que tenemos que hacer. No puede ser más claro. No puede ser más claro. La instrucción, la enseñanza va de padre
a hijo. ¿Por qué? Porque es 24/7. Por eso. Porque no es solamente palabras, porque también es testimonio. Los hijos son imitadores. Ellos te están observando, a mí me están observando. Si mis hijos son desordenados es porque yo soy desordenada. Si mis hijos son gritones es porque yo soy gritona. ¿Se entiende? Si mis hijos oran y aman al Señor y les sirven es porque yo hago eso también. Si mis hijos comen sano es porque yo como sana. Y así, ¿se entiende? Es por eso que la enseñanza, que la educación va de padre a hijo. Porque hay mayor influencia. Porque causa un impacto. No es tutor a hijo. No es profesor de escuela a hijo. No lo es. Es de padre a hijo. ¿Y en qué momento? ¿Hay que hacer un horario homeschool de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde? No. 24/7, querida. Dice, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Todo el tiempo. Cuando estés en el auto, cuando estés en el supermercado, cuando estés lavando la loza, cuando estés en la iglesia. Todo momento. Cuando quieres estar sola y te encierras en el baño a llorar porque no das más. En todo momento. En todo momento. Había momentos, a mí siempre me da risa y me da pena porque puedo entenderlo un poquito al Señor en los pasajes cuando dice que Él se aleja de una multitud, pero la multitud lo busca, lo encuentra y dice la palabra que el Señor tuvo misericordia de ellos. Y los sana y los escucha y los ministra. A veces siento que es lo mismo con nuestros hijos. Uno a veces está como tan agobiada, como tan cansada y se encierra donde sea. Y ahí están. Yo nunca me olvidé la etapa de los niños cuando estaban chicos. Ahora están grandes, tienen 8, 10 y 12. Pero cuando eran chicos, yo me encerraba en el baño, en la pieza, lo que fuera, y los niños, ¡mamá! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Mami! Y uno está como, déjenme respirar, por favor. Pero el Señor nos da misericordia, nos da paciencia, nos da amor, porque nosotros no lo tenemos, no lo tenemos. Eso es algo que el Señor pone en nuestras vidas. Y Él nos anima a ministrarles, a enseñarles. Que Dios nos ayude, porque realmente es harto trabajo. Y también tenemos que crear un ambiente estimulante para el aprendizaje. Fíjense, dice que vamos a atarlo como una señal a la mano, estarlo frontal entre tus ojos, la escribirá en los postes de tu casa, en tus puertas. Es algo muy visual. Son como recordatorios para nosotros por todos lados. Por ejemplo, cuadros con versículos bíblicos. O ya, la tabla de multiplicación acá, lo que fuera. Lo que sea, pero hacer un ambiente estimulante para el aprendizaje. Y el aprendizaje para Dios, el aprendizaje espiritual. Música cristiana, escucharlo todo el rato también, hacer los devocionales juntos en la casa, etc. Todo eso ayuda mucho. Otras cosas prácticas, Efesios 6. Efesios 5 y Efesios 6 son pasajes claves que nos hablan acerca de la familia. Nos hablan acerca del rol del padre, de la mamá, de la esposa, del hijo, incluso del esclavo, porque en esos tiempos el esclavo era considerado familia y todo lo que el dueño hacía, el esclavo también lo hacía. Si el amo tenía un culto en su casa con los discípulos y todo el tema, el esclavo también estaba ahí, estaba aprendiendo y escuchando, etc. Entonces, Efesios 6 nos habla acerca de diferentes roles específicos y quiero que se fijen lo que dice con respecto a los padres y a los hijos. Efesios 6, capítulo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este pasaje nosotros los papás, sobre todo las mamás, lo tenemos súper claro, ¿cierto? Lo tenemos súper impregnado. Ya pues, haga su cama. No quiero. Ya pues, ¿qué tiene que hacer? Honra a su madre y a su padre. Váyase a su cama ahora. Tiene que obedecerme. ¿Cierto? Lo tenemos súper claro. Y se lo recordamos a los chiquititos. Pero se nos olvida lo que dice después.
Fíjense, versículo 4. Dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ouch. Es fácil decir, obedézcanme, ¿cierto? Pero otra cosa muy diferente es decir, tengo que ser disciplinada y tengo que criarlos en la amonestación porque es básicamente para guiarlos y liderarlos. No llevarlos a ira, no hacerlo peor, ¿me entienden? Por ejemplo, si yo dejo a mi hijo todo el día con la tablet, con el televisor, le doy comida chatarra para que coma, harta azúcar, lo que fuera, y después son las 11 de la noche y el niño no quiere dormir, y yo estoy así porque tengo sueño y quiero que se duerma, y le mando una chanchada, te vaya a acostar ahora ya, y el niño termina llorando y termina mal, bueno, no es que el niño no se quiere dormir porque no te quiere obedecer, es porque tú provocaste eso. ¿Cierto? Yo lo he hecho, lo confieso, he pecado de eso. Que dejo al niño en un estado que no le permite actuar debidamente, no le permite razonar, pensar bien, no le permite... O sea, ¿para qué decir el azúcar que lo deja ahí bien activo y la estimulación tecnológica por mucho tiempo, etcétera? Lo mismo si tú, no sé, pues sales con el niño al supermercado y después van al banco y después van a la feria y el niño está cansado de tanto caminar y hace calor y tiene hambre y le da una pataleta. ¡No quiero! Y tú, ya pues, vamos, sí. Tú lo provocaste. Tú lo provocaste, porque lo llevaste para todos lados, le diste un desayuno liviano con cereal, con azúcar y una Coca-Cola entre medio y después van corriendo de aquí para allá y... No, no tenemos que provocarlos a ira. Tratemos de no gritarles. Sentémonos, hablemos uno a uno con ellos para explicarles bien las cosas. Hacemos entender las cosas a la luz de la escritura, no en base a nuestra opinión, sino lo que es bíblicamente correcto. Y seamos disciplinados, que eso realmente cuesta. A mí en lo personal me cuesta mucho y el Señor me ha estado ahí disciplinándome a mí. Seamos disciplinados. Y en la amonestación del Señor, ¿cierto? Para terminar, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos para el Señor y educarlos para el reino? Josué 24:15 es un versículo muy famoso. Yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿cierto? Pero el contexto de ese versículo es bien interesante. Dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué, murió Moisés y Josué quedó a cargo del pueblo de Israel, ¿cierto? Y pasó un tiempo y los israelitas comenzaron a tener mujeres paganas, se casaban con ella y ellas traían a sus dioses a sus casas, a sus hogares. Y hubo un tema de idolatría bien fuerte, al punto que ni siquiera los niños conocían a Jehová, no conocían a Dios. Josué se le prendió la luz roja y reunió a todo el pueblo, a todos los líderes, a todos los ancianos, a todas las personas, y les da este tremendo discurso, donde básicamente les pone los puntos sobre la I. Y comienza hablando de Abraham, porque Abraham vino de una familia de idólatras. Y habla acerca de Abraham que estaba al otro lado del río, Tarés creo que se llama el río,
Y comienza a hablar de Abraham, y de Abraham comienza a hablar acerca de la descendencia de Abraham y sus hijos, de Isaac, Jacob y todo el tema, hasta llegar a lo que están ahora después de Egipto y su exilio. ¿Y por qué hace eso? Porque básicamente está poniendo al pueblo al día con respecto a quién es Jehová y cómo Jehová los sacó de la idolatría y cómo deben volver a los caminos de Dios. Entonces, en ese contexto, Josué, yo me imagino a Josué hasta aquí, así como apestado con el pueblo. ¿Saben qué? Ya, listo. Vamos a rayar la cancha. Toma la decisión. O vas a adorar a esos dioses o a los dioses de los amorreos, como ustedes quieran. Pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Cuando nosotros tomamos la decisión de educar a nuestros hijos en casa, es algo así. ¿Sabes qué? Yo saqué a mi hijo de la escuela porque yo no quiero que él esté enfocado a crecer para una carrera y una profesión y tener éxito en base al sistema del mundo y adorar a ese Dios y servir a ese Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Se entiende? Y va a contradecir lo que muchas personas piensan y creen. ¿Pero cómo? ¿Y cómo la vas a educar tú si tú no eres profesora? Pero y la socialización de los niños y bla, 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 bla. Que mañana vamos a hablar de eso. Mañana vamos a hablar de, ay, ¿qué hago ahora? Y los temores, ¿ya? No se preocupen, mañana lo vamos a tocar. Pero cuando nosotros decimos, queremos a Jehová, es una decisión. Así como Josué toma esa decisión. Porque Josué perfectamente, ¿sabes qué? Josué le pudo haber dado lo mismo. Josué pudo haber dicho, ¿sabéis que hagan lo que quieran? O pudo haber dicho, oh, ¿sabéis qué interesante? Yo también voy a tener un Dios en mi casa. Pero no, Josué fue firme, puso en orden al pueblo, les advirtió y les dijo, ustedes ahora tomen una decisión. Ahí ya les dijo, ustedes decidan. Pero yo ya tomé mi decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Se entiende? Y bueno, después de eso se ve que el pueblo se arrepiente y todo el tema y tratan nuevamente de volver a los caminos de Dios. Entonces, pero después llegamos a Jueces y ese es otro tema. El pueblo básicamente, después de que murió Josué, fíjense, después de que murió Josué y después de que murieron los ancianos y todos los otros líderes que están en ese momento, se levantó y no conocía al nombre de Jehová. Por una sola razón. Porque los padres no cumplieron con su responsabilidad de Deuteronomio 6. Estaban siempre apoyándose en Josué. ¿Qué dice Josué? ¿Cuándo va a tener la reunión con Josué? ¿Josué nos va a poner al día? ¿Josué nos va a enseñar? Deuteronomio 6 en ningún momento dijo, júntense una vez a la semana con el líder de su pueblo para que él los dirija a los estatutos de Dios. No, no dice eso. Lo que pasa es que como padres, lamentablemente, siempre tendemos a delegar esa responsabilidad. No nos gusta tenerlo, porque es una gran responsabilidad. Sobre todo una responsabilidad divina que viene de Dios. Así que lo delegamos. ¿Y a quién se lo delegamos? A la escuela y a la iglesia. El pastor de jóvenes va a hablar con mi hijo de educación sexual. Es que el pastor tiene que hablar con mi hijo porque se porta mal. La tía de la escuela dominical puede hablar con mi niña para que le diga que haga la cama. No es lo que dice la palabra de Dios, no es lo que dice Deuteronomio 6, es nuestra responsabilidad. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él se está haciendo responsable. Hagámonos responsables de nuestra decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová significa yo me haré responsable de educar a mis hijos en los estatutos de Jehová para que así podamos cumplir con su voluntad. ¿Bien? Son las 11:45. Ese fue el día de hoy. Cualquier comentario, déjenlo ahí. Así podemos ir comentando después en Facebook. Simplemente quiero decirles que
que estoy muy animada por hacer estos videos porque muchas veces me encuentro con mamitas que están recién comenzando y que no saben por dónde empezar, que tienen muchos temores y espero que esto de verdad les haya ayudado mucho. Así que simplemente les puedo decir ánimo, esfuércense, sean valientes como dice la palabra y confíen en el Señor. Si esto es su voluntad, y bíblicamente lo es, que nosotros nos hagamos responsables de la educación de nuestros hijos, sobre todo la educación espiritual, entonces haz lo que la palabra de Dios te insta a hacer. Recuerden, Romanos 12:2, de ahí voy a escribir los pasajes para que lo tengan. Romanos 12:2, Mateo 5, Lucas 2, Juan 15, Deuteronomio 6, Primera de Pedro 2:9 y Josué 24:15. Para terminar, el versículo de Malaquías 4:6, que dice, es el que puse en el afiche, que realmente es muy bonito porque en la sociedad de hoy tú ves que el enfoque efectivamente es otro. Ves que hay una desconexión entre los padres y sus hijos, ya sea por el trabajo laboral, el horario de la escuela, o uso de tecnología, o lo que fuera, o incluso talleres de after school, que sea, tarará. Pero no hay una conexión de padre con hijo. Y para que logremos esto, tiene que haber esa conexión. Malaquías 4 nos habla acerca de cómo se acerca el día del Señor. Y en Malaquías 4:6 nos dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cuando Cristo entra a tu vida, y el día que Cristo vuelva también, cuando Cristo entra a tu vida, Él puede restaurar ese vínculo, Él puede restaurar esa relación, Él puede restaurar esos corazones. Así que no te preocupes si ha pasado mucho tiempo de escolarización tu hijo, si a lo mejor tú te sientes mal porque pasaste muchos tiempos trabajando, lo que fuera, tranquilo, tranquila. Él puede restaurar eso, ese vínculo con tu hijo. Confía. Para hacer la voluntad de Dios, recuerden, se trata de Cristo. El éxito está en Cristo, no en nuestro propio esfuerzo, no en este sistema. Y tenemos que renovar esto. Ahí está el comienzo. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Muchas bendiciones. Chaito.